Miguel, en tu experiencia de más de 20 años en programas gastronómicos, ¿cómo has visto la evolución del mole en todo el país? ¿Y qué aprendizajes te ha dejado esa transversalidad de la cocina mexicana? Quiero nada más iniciar antes de responder la pregunta que me hizo Jorge con un pequeño texto del nuevo cocinero mexicano, un recetario del siglo XIX, uno de los primeros recetarios. Lo traigo aquí en mi celular y espero poder ver bien. Dice: su guisado propio, aprendido de los originarios del país, es el mole, pero se hace de tantas maneras que no sería exageración decir que en cada casa se dispone de diverso modo que en las otras, aunque en todas es la base el chile, mezclándose en mayor o menor medida, en mayor o menor cantidad, el ancho con el pasilla, y poniéndose más o menos pepitas de esta y de la otra clase, para espesar el caldillo, y las especias en diferentes proporciones, añadiéndose o no jitomate y tomates. 15 días antes de matar al guajolote, se recomienda cebarlo con nueces. Me encantó este pequeño tip, consejo que nos da este recetario antiguo y que de alguna manera nos habla un poquito o mucho de este origen pues ancestral del mole. Si nos vamos a los orígenes del mole, pues tendríamos que hablar del mismo significado etimológico de la palabra, ¿no? Que viene del náhuatl, mulli o muli, dependiendo cómo lo pronunciemos, y que de alguna manera, para fines prácticos, pues lo ubicamos como una salsa espesa. Y ya haciendo un poquito más, acercándome a la respuesta de la pregunta que me hace Jorge, es que yo creo que hablar del mole es hablar precisamente de la evolución de la cocina y de los platillos mexicanos. No podemos hablar del mole sin hacer referencia a todos esos ingredientes que vinieron en la época del virreinato, de la colonia, que vinieron de otros países, y a todos estos grandes embajadores de otras culturas, y que vienen y se expresan en el mole, y el mole sobrepasa a los propios ingredientes. Y es la creatividad, además, de todos estos mexicanos, mexicanas, cocineros, cocineras. Es un gran embajador de la cocina conventual, el mole. Y esa creatividad que se da lugar en estas cocinas y que a través de la mezcla de todos estos ingredientes van enriqueciendo un producto que quizá en su inicio fue muy sencillo. Lo decía el texto que leí, una mezcla de chiles básicamente, pero llegan las semillas pero llegan las especias que llegan sobre todo de Asia, de Oriente en general, y que van formando esta gran variedad de moles que tienen en el mole poblano quizá y en el mole oaxaqueño, que por cierto es muy parecido el poblano, yo lo encuentro muy parecido al mole de San Pedro. Entonces tienen estos tres grandes moles como esta sublimación por la cantidad de ingredientes que se utilizan, la cantidad de técnicas que se utilizan también, porque vemos ahí las grandes técnicas mexicanas, los grandes utensilios como el molcajete, como el metate particularmente, las grandes técnicas como el tostado o muchos ingredientes que se fríen, tatemado, y pues las características que le da cada uno de ellos, los que espesan, los que dan picor, los que dan dulzor, las frutas que también se incorporan en los distintos manchamanteles, porque hay que recordar que hablar de mole pues es hablar de una variedad de salsas y guisos que tenemos en nuestra cocina mexicana, como el manchamanteles, ya lo decía, los adobos, los pipianes o pepianes, ¿no? Dependiendo en dónde estemos. Y por supuesto pues los grandes moles, insisto, ya en su versión más compleja, como son el de San Pedro, el poblano o el mole negro oaxaqueño. Y en ese sentido, insisto, hablar del mole es hablar de evolución, es ver cómo un platillo se va enriqueciendo con todas estas ideas, ingredientes y técnicas que llegan de otros lugares, de otros países o de grandes embajadores de la cocina, grandes cocineros y cocineras,
y de la creatividad incluso que se da en cada casa, fíjate. Porque ya lo decía el texto que leía, y lo dijo, no me acuerdo qué cocinero, que quisiera atribuirle todo a Yuri de Gortari y Edmundo, que son mis grandes maestros, en paz descansen, pero que muchos dicen, en cada cabeza hay un mole. Y es cierto, porque cada uno tenemos el mejor mole. ¿Y cuál es el mejor mole que ha comido usted? El de San Pedro, o sea, el de su casa. ¿Está de acuerdo? Entonces todos tenemos a una madre o a una abuelita que hace el mejor mole que hemos probado en la vida. Y como ese mole no va a haber otro. Y si ya nos vamos a regiones, pues obviamente, como el de San Pedro no hay dos, ¿no? Y el poblano te va a decir, no, es que el mero mero es el poblano. Entonces, esa gran diversidad, esa gran variedad de moles, tiene que ver con esa gran creatividad que tienen nuestros cocineros y cocineras. Y en ese sentido el mole es un producto de la evolución, es un producto de la diversidad, y sigue y seguirá siéndolo. Entonces el mole va a seguir evolucionando como evoluciona la cocina en general. Entonces es una gran metáfora de esos cambios que va viviendo la comida, de esos grandes encuentros, de esas grandes sabidurías, ¿no? Porque yo insisto, en el mole convergen todos estos conocimientos de cocina, todas estas técnicas, todos estos ingredientes, el mejor, al que le tenemos que hacer un gran monumento en este país, y lo tenemos aquí enfrente, que es el metate. Y además, otra cosa que me parece importante y que el mole lo representa, la tradición no está peleada con la vanguardia, porque de hecho el mole es un producto de la vanguardia, porque en su momento lo fueron. A alguien se le ocurrió ponerle canela, ya lo decía Patti. A alguien se le ocurrió ponerle ajonjolí y probar con todos estos ingredientes que en su momento, pues usarlos tal vez era una locura, o ni siquiera sabían si iba a quedar o no. Y estoy seguro que para llegar al mole de San Pedro pasaron muchas pruebas y errores, y alguien preparó y le puso un ingrediente que dijeron, creo que no. Sin embargo, el mole tiene una gran cualidad, y es que es muy noble, y en sus características nos damos cuenta que acepta todos los sabores: el dulce, el salado, el especiado, fresco, en fin, todas esas características que tiene un platillo. Y por eso nos gusta tanto, pero además por eso es tan rico en el sentido no del sabor, sino rico en el sentido de todo lo que contiene. El mole es inspiración no nada más para cocineros. El mole también ha inspirado a poetas, a escritores. Pruebas un buen mole y se te pone la piel chinita, no me van a decir que no. Y te dan ganas de llorar. Porque además es de esos platillos que te recuerdan no nada más a la casa de tu madre o de tu abuela, a tu casa de infancia, sino te recuerdan los grandes momentos. Porque hablar de mole es hablar de celebración, de ofrenda y de fiesta. Bien lo dijo Patti. Va a ser tu cumpleaños, ¿qué onda? Es más, aunque no haya mole, lo vamos a usar y vamos a decir, ¿qué onda? ¿Un molito o qué? ¿No? Unas chelas, un molito. O sea, el molito tiene que estar presente y forma parte ya de hablar de una fiesta, ¿no? En fin, no sé si contesté tu pregunta, Jorge, espero que sí, pero yo estoy muy feliz de estar festejando al mole y rindiéndole homenaje a través de esta conversación, y por supuesto a través de lo que está sucediendo detrás de este gran auditorio, que es comiendo y conociendo a los grandes productores de mole, porque también, y último, y con esto cierro, hablar de mole nos lleva a hablar de nuestro campo, porque todos estos ingredientes que convergen ahí en esta deliciosa salsa tienen un origen, y tienen un origen en el campo. Muchos vienen del exterior, otros se dan en nuestro propio campo, y entonces, insisto, es hablar de culturas, es hablar de historia, y por lo mismo, vive el mole.